grupos de fármacos que tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Estos, bueno, son los principales sedantes hipnóticos, es un grupo anestésicos generales. Aquí vamos a hablar también de algunos otros grupos que se relacionan con el uso de los anestésicos generales en las intervenciones quirúrgicas. Vamos a hablar de los anestésicos locales, aunque estos propiamente también pues tienen una acción más bien periférica. En algunos casos se utilizan también por su acción central. Pero bueno, los abordamos también en esta unidad. Los analgésicos opioides, de hecho, bueno, estos 4 grupos sí tienen acción a nivel del sistema nervioso central. En esta unidad también vamos a hablar de los analgésicos no opioides y un poco como para relacionarlos con esto y hacer una comparación, que es el grupo de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, que más bien tienen acción periférica, pero también los vamos a ver en esta unidad del sistema nervioso central después de que veamos analgésicos opioides. Entonces, bueno, son varios grupos los que vamos a estudiar en esta unidad y vamos a comenzar con una muy breve introducción de generalidades del sistema nervioso central. Casi vamos a ir tomando un poco más la información más relevante de lo que corresponde, sobre todo al mecanismo de acción de cada uno de los grupos. Pues bueno, nada más así como a manera de generalidades, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo, pues a su vez, está conformado por varias partes: la corteza cerebral, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, tronco encefálico, cerebelo. Son algunas de las partes que conforman el encéfalo, y la médula espinal, que está fuera del encéfalo. La función de manera global del sistema nervioso central es capturar estímulos más bien los estímulos externos del ambiente son capturados mediante parte del sistema nervioso periférico. Esta información, estos estímulos pues son llevados al sistema nervioso central mediante fibras nerviosas, eh, y bueno, esta comunicación que se da a través de impulsos eléctricos y mediadores químicos, neurotransmisores, es conducida estos estímulos hasta el sistema nervioso central, quien es el que lo interpreta y envía una respuesta, elabora una respuesta y la envía nuevamente hacia la periferia para que pues haya una reacción a estos estímulos. Y esto pues se da en milisegundos, todo es una conducción muy rápida. Y como ya hemos hablado, pues a nivel central también actúan, pues la unidad fundamental son las neuronas en toda esta serie de comunicaciones. A nivel central es una red de neuronas interconectadas que se modulan, regulan unas con otras. Hay neurotransmisores también. Aquí se habla a veces de neurotransmisores, que sería esta sustancia química que es liberada por una neurona a la sinapsis y que puede interactuar con un receptor de otra neurona y producir un cambio. Estos serían los neurotransmisores a nivel central. Aparte de los neurotransmisores así que funcionan así, de esa manera, hay otras sustancias que modulan a estos neurotransmisores. A veces son las mismas sustancias las que modulan y que son los neurotransmisores, a veces funcionan como neurotransmisores o a veces como neuromoduladores, y modulan esta acción, ya sea incrementando la acción del neurotransmisor o
o disminuyéndola. También algunas neuronas, hormonas, trabajan a nivel central, también actuando en receptores neuronales y provocando un cambio, ¿sí? No necesariamente producidas por una neurona. Y entonces, pues se hace este funcionamiento, este mecanismo, pues mucho más complejo de lo que veíamos a nivel periférico. Cada neurona recibe estímulos de varios neurotransmisores, neuromoduladores o hormonas, y entonces tiene receptores para todos estas sustancias, estos mediadores químicos. Bueno, aquí por mencionar algunos neurotransmisores, y es una clasificación, en realidad a lo mejor hay otras categorías, pero estas serían las más importantes. Químicamente hay las aminas, está la noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, algunos aminoácidos como GABA, glutamato, glicina, algunos péptidos como los péptidos opioides. Son algunos neurotransmisores y neuromoduladores que actúan a nivel central. Como les comentaba en esta, pues entre esos hay entre 10 o hasta 50 sustancias químicas diferentes. Entonces aquí pues nada más se mencionan algunos. Y estos van a actuar sobre receptores. Muchos de esos receptores caen en la categoría de receptores acoplados a canales iónicos o acoplados a proteínas G. Pueden ser de uno o de otro tipo, estos son los principales. Y esa interacción de los neurotransmisores sobre sus receptores pueden provocar o tener una acción estimulante. Generalmente es provocada por una despolarización, lo que va a propiciar un impulso eléctrico. Es que cuando hay esta estimulación y la despolarización, pues se genera un cambio tal que va a hacer que esta neurona envíe ahora una señal a la siguiente neurona y así se mantenga ese estímulo constante. Es un neurotransmisor estimulante. También los hay, ya sean neurotransmisores o neuromoduladores, depresores, que lo que van a provocar es una hiperpolarización o una interrupción en el impulso eléctrico. Y entonces, pues a lo mejor reciben la señal, pero ya no van a continuar con esa señalización hacia el siguiente neurona y ahí se interrumpe. Por eso hay una depresión del sistema nervioso central. Bueno, esto es algo más o menos relacionado con esto. Tenemos esta relación neurotransmisor-receptor y que provocan una excitación al sistema nervioso central o una estimulación. Eh, y entonces, bueno, se va a favorecer este impulso eléctrico. Y hay el inhibitorio en el que, por ejemplo, se eh, en el excitatorio ingresa un ion positivo y entonces hay una despolarización y entonces se continúa con el impulso eléctrico. Y en el inhibitorio puede ser que ingrese un ion negativo, ¿sí? Esta asociación receptor-neurotransmisor favorece el ingreso de un ion negativo y entonces hay una despolarización, una hiperpolarización, lo que va a hacer que se interrumpa el impulso eléctrico. Esto a grandes rasgos es lo que sucede. Entonces tendremos a los estimulantes que, por ejemplo, nos mantienen en estado de alerta, provocan insomnio, eh, aumenta la actividad general. Y los depresores, pues que nos producen sueño, letargo, o incluso facilitan las intervenciones quirúrgicas por esta mm, depresión del sistema nervioso central. Y entonces, pues los fármacos que actúan a nivel central van a modificar estas funciones y lo pueden hacer ya sea modificando la síntesis, el almacenamiento, la liberación o la eliminación de los neurotransmisores
a nivel central o actuando directamente sobre los receptores, ya sea los receptores postsinápticos o presinápticos, y esto, dependiendo de lo que hagan, van a producir acciones estimulantes o depresoras del sistema nervioso central. Estos son algunos ejemplos, algunos de ellos los vamos a ver, otros no los vemos en esta unidad, pero por mencionar algunos ejemplos, tenemos la levodopa, que es un fármaco que modifica la síntesis. El mecanismo de acción es que es precursor de la síntesis de la dopamina y entonces su uso es como para el tratamiento del mal de Parkinson, como antiparkinsoniano. Ese es un ejemplo en el que tiene que ver la síntesis. La gabapentina es un ejemplo de un fármaco que modifica la liberación de un neurotransmisor. En este caso, pues induce la liberación del neurotransmisor GABA y es utilizada como anticonvulsivante. La imipramina, que es un ejemplo, de hecho este lo habíamos visto en sistema nervioso autónomo, actúa a nivel central y el proceso que modifica es la recaptura de un neurotransmisor. Lo que hace es inhibir la recaptura, la recaptación del neurotransmisor de noradrenalina para que vuelva a ingresar nuevamente a la neurona presináptica y entonces la noradrenalina permanece por más tiempo en la sinapsis, mm, estimulando a sus receptores. Entonces es utilizado como antidepresivo. El diazepam actúa en un receptor posináptico, es agonista, este sí lo vamos a ver, es agonista del receptor GABA-A, vamos a ver que hay varios tipos de receptor GABA, y es utilizado como ansiolítico. La morfina, que actúa sobre receptores presinápticos, de hecho su receptor es un receptor opioide que está en la presinapsis, es agonista de este receptor opioide y es utilizado como analgésico. Estos dos sí los vamos a ver algunos otros detalles de los grupos de fármacos que pertenecen a esta categoría que tienen este mecanismo de acción. Entonces, hasta aquí, pues es así, muy brevemente, un bosquejo de lo que sucede a nivel central. No sé si tengan algún comentario o duda de lo que estamos hablando. Bueno, yo tengo una. Sí. Sí, pero es más por el número de neurotransmisores. Ajá. Decía que podía haber de 10 a 50. Eso, o sea, ¿por qué habría como un rango? Porque tanta... Lo que pasa que... no lo encuentro. Lo que pasa que es como, bueno, se habla de neurotransmisores cuando es la sustancia que es liberada por una neurona, actúa sobre un receptor de la siguiente neurona y la modifica. Esos son los neurotransmisores. Lo que pasa que hay algunas sustancias que no propiamente son liberadas por una neurona y entonces como que se ha hecho la clasificación muy eh, como de controversia. Entonces, a lo mejor para algunos autores o algunos científicos, algunos de esos son considerados neurotransmisores, son liberados por una neurona, pero no modifican directamente sí, esta definición como que puede ser más laxa. Entonces, algunos lo consideran simplemente el neurotransmisor es el que es liberado por esta neurona, actúa sobre el receptor y modifica. Pero en realidad las neuronas liberan otros mediadores químicos. Entonces, hablaríamos a lo mejor de alrededor de 50 mediadores químicos más bien
en lugar de decirles neurotransmisores, porque algunas de estas sustancias no, al actuar sobre el receptor, no tienen como una acción intrínseca, no son capaces de modificar a la siguiente célula, simplemente modifican a la acción de de otras sustancias que sí son capaces de tener esta actividad. Entonces, por eso hablamos de entre 10 a 50, porque algunos autores dirán que solamente hay 10, pero en realidad hay una gran cantidad de sustancias que actúan a este nivel, ¿sí? Y son alrededor de 50, que son liberadas por una neurona y actúan sobre un receptor. Les comentaba, algunas de estas ni siquiera son liberadas por una neurona, sino son liberadas por una glándula que alcanza el sistema nervioso. Esas sustancias son hormonas que actúan, atraviesan barrera hematoencefálica, entonces tienen receptores en estas neuronas, y entonces también es difícil como clasificarlo como neurotransmisores porque no son liberadas por una neurona. Entonces, por eso, pues, sí, en los libros van a encontrar mm, como una divergencia entre este dato. Por eso, pues, mejor lo consideramos como un rango. Si son muchas sustancias, a lo mejor son como 50 sustancias, mediadores químicos, algunos de ellos liberados por las neuronas, otros no, liberados por otro tipo de células, algunos que sí tienen actividad intrínseca y que pueden modificar a la célula, algunos no, que simplemente modifican a la acción de otros eh, que de manera estricta sí son neurotransmisores. Sí, por eso es este rango, por eso manejamos como un rango, o se maneja como un rango. Ok. Sí, Nada más, otra duda. sí. En el caso de administrar un fármaco que también interactúe en una sinapsis, ¿también podría llegar a considerarse como un neurotransmisor? Eh, buena pregunta. Los fármacos que actúan a nivel de sistema nervioso, más bien vamos a considerar neurotransmisor si la sustancia es endógena, si se produce en alguna parte del organismo, ya sea que la produzca el neurotransmisor, tendría que ser producido por una neurona o alguna célula. Eso sería, en sí, eso sería el neurotransmisor, o lo llamaríamos neuromodulador o neurohormona. Pero ya el fármaco no es considerado, realmente no es considerado un neurotransmisor, aunque funcione a ese nivel. Es considerado como un fármaco que modifica las funciones alterando alterando alguno de estos procesos. Entonces, son fármacos, simplemente son fármacos o que actúan directamente sobre los receptores, ya no serían considerado neurotransmisor, sería considerado un fármaco que va a reemplazar. ¿Recuerdan cuando veíamos las acciones de los fármacos? Los fármacos modifican las funciones del organismo. Entre esas funciones es reemplazar, o es de reemplazo. En este caso, el fármaco ya no es llamado neurotransmisor, es llamado fármaco, medicamento, que reemplaza la acción de un neurotransmisor, de un neuromodulador o de una neurohormona, si es que actúa directamente sobre un receptor. Hay algunos otros fármacos que, bueno, actúan a otro nivel que a lo mejor con ese no sería la duda, sino serían los que actúan directamente sobre el receptor. Sí, entonces son fármacos que reemplazan a los neurotransmisores, neuromoduladores o neurohormonas. Sí, entonces, bueno, esa sería la respuesta. No son realmente estos, sino sustituyentes, reemplazantes.
Ok, muy bien. Muchas Sí, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, comentario? Y bueno, vamos a ir analizando los mecanismos de acción de cada uno de los fármacos, de los grupos. Los vamos a analizar como grupos que tienen mecanismos de acción similar. Entonces, bueno, vamos a ver este grupo de fármacos. Es un grupo de fármacos que se conocen como sedantes o ansiolíticos. Son fármacos que tranquilizan o reducen la ansiedad. En este mismo grupo de fármacos, dependiendo de la dosis, están los hipnóticos, que son fármacos que producen sueño. En general, los grupos de fármacos que vamos a ver en este grupo, dependiendo de la dosis, pueden utilizarse como ansiolíticos. Sí, usualmente se utilizan a dosis mayores como ansiolíticos o como a dosis menores como hipnóticos. Entonces, los mismos grupos de fármacos que vamos a ver son considerados ansiolíticos o hipnóticos. Nada más, bueno, algunos datos de la ansiedad. La ansiedad en realidad es una respuesta fisiológica normal ante situaciones del entorno, por eso le llamamos ambientales, situaciones nuevas, intensas o amenazantes, que les conocemos ahora como situaciones estresantes. El organismo las reconoce o las desconoce y entonces pues envían estas impulsos, estímulos desde la periferia, desde el ambiente hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central elabora una respuesta y esta respuesta pues va generalmente encaminada a que haya una adaptación a ese entorno, a ese ambiente, y facilitar al organismo a que se adapte a esa situación. Entonces, generalmente, pues esto ocurre normalmente, pero hay patología esta ansiedad se convierte en patológica si la respuesta es o es muy intensa en relación al estímulo. Por ejemplo, a lo mejor si oímos un ruido y esto nos provoca que la respuesta sea demasiado intensa en relación al estímulo, a la intensidad del estímulo, se produce una respuesta demasiado intensa. Esa podría ser considerada ya una patología. También si la respuesta persiste durante mucho tiempo, y a lo mejor ya desapareció incluso el estímulo y aún continúa habiendo esta respuesta como de adaptación, ya es muy persistente. Entonces ahí también se considera como patología. O bueno, también si se presenta cuando no hay estímulo o hay un estímulo menor que a la mayoría de la población, pues ni siquiera hay una respuesta de adaptación en estas personas o se considera una respuesta patológica, una ansiedad patológica, cuando se presenta una respuesta aún sin estímulos o en estímulos menores. En general, en la ansiedad patológica, pues hay malestar, hay incomodidad y no es una malestar o incomodidad leve, sino a veces es difícilmente soportable. Y entonces, bueno, es sobre todo cuando se recurre al tratamiento farmacológico. Hay algunos otros tratamientos mm, que se han evaluado y que han funcionado, no necesariamente patológicos, perdón, farmacológicos, sino hay otro, sí, en general personas que padecen ansiedad patológica necesitan un tratamiento no únicamente farmacológico, sino además también de otro tipo que les lleve a controlar esa respuesta. Sí, incluso, por ejemplo, ejercicios o algún tipo de, de yoga que les
facilite soportar esa respuesta que es, pues es molesta. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de ansiedad, síndrome de ansiedad generalizada, síndrome de angustia o pánico, síndrome de estrés postraumático, fobia social, fobias específicas, por ejemplo, claustrofobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés agudo. Son algunos de los, sí, ya cada una de estas patologías de ansiedad pues tiene sus características y se clasifica. Y de hecho, pues todo esto relacionado con la ansiedad es de lo más evaluado clínicamente y es como que lo que está más en la población. Hay un mayor mm, tratamiento para este tipo de patologías de la ansiedad. Este es uno de los grupos, hay varios grupos de fármacos utilizados como ansiolíticos. Este es un grupo muy importante, las benzodiazepinas. Sí, vamos a ver algunas características de algunos otros grupos, pero este es de entre los más importantes. Es considerado, como les contaba, son sedantes hipnóticos o ansiolíticos hipnóticos. Entonces, dependiente de la dosis, se administran como ansiolíticos o simplemente para inducir el sueño. Esta es una clasificación de estos fármacos de acuerdo a su tiempo de semivida. Aquí se mencionan algunos ejemplos, también la lista es más larga. Por ejemplo, tenemos a los que tienen un tiempo de semivida largo, de más de 30 horas, está el diazepam. De hecho, el diazepam tiene un tiempo de semivida de alrededor de 100 horas. Tenemos al nitrazepam con un tiempo de semivida de entre 25 y 30 horas, el lorazepam de un tiempo de semivida de 6 a 24 horas y el midazolam con un tiempo de semivida de menos de 6 horas. Entonces tenemos esta clasificación en semivida plasmática de larga, intermedia, corta y ultracorta. El mecanismo de acción funcionan como moduladores de un neurotransmisor. Aquí el neurotransmisor es este neurotransmisor GABA llamado, bueno, conocido como GABA, es el neurotransmisor depresor más estudiado, más conocido. El GABA es el ácido GABA aminobutírico, gamma aminobutírico ácido, pues, por sus siglas en inglés. Tiene dos tipos de receptores. El receptor GABA A es un receptor acoplado a canal iónico y el receptor GABA B, que es un receptor acoplado a proteínas G. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas tiene que ver con este neurotransmisor GABA en el receptor GABA A, es un receptor acoplado a canal iónico. Lo que hace el neurotransmisor GABA al actuar sobre su receptor es un canal iónico, es un pentapéptido, tiene 5 subunidades. Aquí están 2 subunidades conocidas como alfa, 2 como beta y una subunidad gamma. Cuando se une el neurotransmisor GABA a su receptor, este neurotransmisor fue liberado por una neurona y el receptor GABA A está en la neurona postsináptica, entonces es liberado en la neurona presináptica. En la sinapsis hace interacción con el receptor que está en la neurona postsináptica.
Cuando se une el GABA a su receptor, esta pues, es un canal iónico, entonces lo que hace es que estas proteínas se repelen y se abran. Este canal iónico es específico para el ion cloruro, entonces deja entrar, cuando está GABA, deja entrar al ion cloruro y entonces se produce una hiperpolarización. Recuerdan, la membrana de la neurona está cargada positivamente afuera y negativamente afuera, y negativo adentro. Positivo afuera, negativo adentro. Entonces, si entra un ion cloruro, pues se va a hacer todavía más negativo adentro. Entonces, eso va a hacer que se produzca una hiperpolarización y como ya había mencionado, cuando hay una hiperpolarización hay una depresión porque se interrumpe el impulso nervioso. Sí, aquí está bueno, este es el dibujo del receptor. Aquí tenemos al receptor GABA, deja entrar ion cloruro y se produce una hiperpolarización, entonces hay una depresión. El propio GABA solito es el neurotransmisor depresor por excelencia a nivel central. Lo que hace las benzodiazepinas es que se unen a tienen un sitio diferente dentro de este pentapéptido, de este canal iónico. Es un sitio diferente el de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas solitas no abren el canal, pero sí cuando el GABA lo abre, esto lo que hace es intensificar el, el neurotransmisor GABA. Entonces, se dice un poco como que lo mimetizan, pero no es que ni siquiera funciona sobre la misma parte, es una regulación alostérica, es una regulación en otro punto del mismo canal, hay esta regulación. Y entonces el canal eh, se abre y permanece abierto durante más tiempo cuando están las benzodiazepinas. Entonces lo que hace es intensificar esta hiperpolarización. Y entonces se intensifica esta depresión del sistema nervioso. Entonces, de por sí el GABA es depresor, pues acompañado con la benzodiazepina va a producir este sinergismo en el efecto depresor. Entonces, sí tiene un receptor, es un receptor, pero es un receptor diferente al receptor GABA, al receptor GABA. ¿Sí? El receptor GABA está en la subunidad beta y bueno, aquí lo dibujaron como que estuviera aquí en intermedio, está en la subunidad alfa y va a potenciar la acción depresora del neurotransmisor GABA. Y no sé si queda claro cómo actúa las benzodiazepinas sobre su receptor. Entonces, se une a la subunidad alfa y el GABA a la beta del Ajá, receptor. sí, Ah, ok. sí. Y lo modulan y se intensifica. Cuando están los dos juntos, pues se abre más tiempo y se intensifica la hiperpolarización, el flujo del ion cloruro hacia el interior. Sí, aquí es importante resaltar que pues también la benzodiazepina necesita al neurotransmisor. También solita no se produce este efecto depresor. Necesitan estar acompañados para que se dé este sinergismo. Y entonces, pues los usos de estos fármacos son para tratamiento de la ansiedad. Aquí
Puede haber a veces ansiedad aguda en alguna situación y que se crea esta molestia, malestar. em, y entonces pues se administran estos fármacos. Pues depende de la situación en que se trate, se administra una dosis diferente. Em, mm, Dosis menores servirían para el tratamiento del insomnio. En ambas situaciones, tanto en ansiedad como en insomnio, se requiere que haya una depresión del sistema nervioso central. De hecho, los otros ansiolíticos que se utilizaban en la antigüedad, bueno, ya no se utilizan tanto, a lo mejor todavía por ahí, pero han sido desplazados por las benzodiazepinas. Por ejemplo, los barbitúricos también provocan una depresión del sistema nervioso central, pero lo hacen como de manera más inespecífica. También los vamos a ver y tienen varios mecanismos de acción diferentes por los que reducen la ansiedad y también producen insomnio, perdón, reducen la ansiedad y sirven para el tratamiento de insomnios. Entonces, pero como lo hacen de manera, tienen varios mecanismos, actúan sobre varios receptores, tienen diferentes mecanismos, el efecto es más intenso y también el, la ventana terapéutica está más reducida, la ventana de seguridad más bien. El rango, el margen de seguridad del que hemos hablado de esos otros fármacos es más reducido todavía. Vamos a ver que también tienen un margen de seguridad, las benzodiazepinas limitado, pero como estos sí tienen un mecanismo de acción muy específico, únicamente tienen un receptor y únicamente actúan potenciando la acción de GABA, por eso han sido los que han sustituido a esos otros grupos. Bueno, también se utilizan, y luego los vamos a volver a mencionar, cuando se hace un proceso, una intervención quirúrgica, el, se utilizan fármacos los anestésicos generales que producen depresión del sistema nervioso central, pero a veces se utilizan acompañados de las benzodiazepinas porque gracias a esta combinación se puede disminuir el uso del anestésico general, que también en general tienen diferentes mecanismos de acción, producen una depresión muy intensa y entonces se puede reducir la cantidad del anestésico general que se va a utilizar. Producen una mejor sedación y además tienen esta característica de que producen amnesia, que es algo deseable durante una intervención quirúrgica. El paciente, pues, se desea en una intervención quirúrgica mayor que esté inconsciente, que no tenga reflejos, que no se mueva, eh, pero además, pues esto también es importante, que no recuerde los eventos que pueden ser traumáticos durante el proceso quirúrgico. Entonces, es un fármaco que muchas veces se administra en asociación con, con esto, con estos fármacos, con los anestésicos generales. También esta acción a nivel central, esta depresión relacionada con los receptores GABA, producen relajación muscular. Y esto, ya vimos en la unidad pasada relajantes neuromusculares que actúan a nivel periférico, la succinilcolina, la tubocurarina, esos actúan a nivel periférico. Aquí las benzodiazepinas son utilizadas también como relajantes musculares, pero por su acción a nivel central. Y también recuerdan que veíamos que aquellos fármacos son utilizados también en estados convulsivos para producir relajación muscular en esas situaciones. Por ejemplo, se utiliza el diazepam,
para el tratamiento de epilepsia, o clonazepam para algunos estados convulsivos. Son algunos de los fármacos que se utilizan. También como relajante muscular, por ejemplo, cuando en algunas contracturas musculares se pueden utilizar algunos de estos relajantes a nivel central, que además van a producir sedación y sueño, pero bueno, puede ser deseable en alguna contractura. Entonces, en algunas situaciones también pueden utilizarse como relajantes musculares. Bueno, también las benzodiazepinas son utilizadas como parte del tratamiento de pacientes que están pacientes alcohólicos que están dejando el alcohol. Entonces, como parte del tratamiento para el síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces ya ven que se sustituye, bueno, se deja de consumir alcohol. Estos pacientes que son adictos al alcohol, los dejan de consumir y pueden recaer porque se les presenta una serie de síntomas, que es el síndrome de abstinencia alcohólica. Bueno, parte de esto pues es que sufren de ansiedad, insomnio y otro tipo de trastornos, que entonces estos fármacos pues pueden ayudar a aliviar esos síntomas y a hacerlo más leve. Incluso pacientes que tienen una forma grave, que es esto que se conoce como delirium tremens, en lo que ya empiezan a sufrir alucinaciones, delirio, convulsiones incluso, pues también en esos casos ha sido de utilidad a la administración de estos fármacos. Entonces, bueno, son algunos de los usos de los benzodiazepinas. Entre los efectos adversos, pues está la somnolencia, que bueno, sí es algo que se busca, de hecho queda como un remanente. Incluso puede quedar esta somnolencia a lo mejor, por ejemplo, se administra para dormir y pues sí se desea que durante toda la noche el paciente esté dormido, pero puede suceder que también ya pasado el tiempo y en tiempos de vigilia, pues en tiempos de que tenga que estar despierto, se mantenga esa somnolencia, fatiga. También se recomienda que estos pacientes pues no manejen maquinaria ni vehículos, porque hay una disminución en la velocidad de respuesta y en las habilidades motoras. Entonces puede ser como más susceptibles a accidentes. También se presenta esto que se conoce como amnesia anterógrada, que es que bueno, era algo deseable durante una intervención quirúrgica, pero puede ser este olvido de las cosas a corto plazo. Lo que recientemente se hizo es lo que se olvida. A lo mejor sí se pueden acordar de todo, pero como que lo más reciente es lo que se olvida. Algunos de los efectos que se presentan ya como por una sobredosificación es la depresión respiratoria. Puede haber hipotensión arterial, incluso paro cardíaco. Son algunos de los efectos. Esto sobre todo a dosis elevadas, una sobredosificación es lo que puede conllevar incluso a la muerte. Y aquí un dato importante pues es que estos fármacos tienen un estrecho margen de seguridad.
Entonces, está como muy cercana. ¿Recuerdan cuando hablábamos de, creo que ya no puse esa gráfica, pero estos, cuando se evalúa la seguridad de los fármacos, pues se evalúa la curva dosis-efecto, efecto terapéutico, que en este caso podría ser para controlar la ansiedad o para producir sueño en pacientes con insomnio. La gráfica de efecto terapéutico y de efectos adversos, incluso de efecto de letalidad y de efecto, están muy juntas. Sí, el margen de seguridad de estos fármacos es estrecho, aunque pues no es tan estrecho como los barbitúricos, que eran fármacos que se utilizaban antiguamente para lo mismo, para producir sueño o para combatir la ansiedad. Y bueno, el otro efecto es que sí se produce una dependencia y tolerancia. Creo que acá tengo, bueno, sí, este es el síndrome de abstinencia. Aquí sucede, bueno, primero usualmente sucede la tolerancia, empieza a haber una menor respuesta del organismo ante la administración reiterada de estos fármacos. Usualmente sí se presenta, de algunos de ellos es rápida, igual como veíamos una clasificación. Por ejemplo, el diazepam es más rápida que los otros fármacos de acción más, o más bien de tiempo de semivida más corto. Entonces varía el tiempo en el que se genera esta tolerancia, pero sí, pues se pierde la capacidad de respuesta del organismo. Y por otra parte hay una dependencia. Entonces, después del uso prolongado de los fármacos también hay que tener un plan de retirada, porque primero se puede generar esta tolerancia y entonces el paciente a lo mejor va a requerir más cantidad de fármaco, y la otra es de que no se puede interrumpir drásticamente. Entonces tiene que haber un plan de retirada de estos fármacos, ir disminuyendo la dosis. O sea, usualmente depende del fármaco, pero por ejemplo, se usa por 2 meses y luego un mes de retirada gradual, hasta que el organismo esté completamente limpio. Y luego otra vez se puede dosificar. Y aquí, bueno, hay combinaciones. A veces es lo que se hace o a veces se cambia de fármaco, pero sí, en general, cuando ya se ha generado la tolerancia hacia uno de los fármacos de este grupo de las benzodiazepinas, existe la tolerancia a los demás fármacos. Este es el síndrome de abstinencia, son algunos de los síntomas cuando se interrumpe abruptamente después de que se ha administrado por un tiempo prolongado. Puede haber como un rebote, simplemente aumento de la ansiedad, insomnio, y algo vienen otros efectos, cefalea, taquicardia, hipertensión, coma, y puede llegar hasta producirse la muerte. Entonces, pues sí es muy importante que la retirada de estos fármacos sea gradual. Y esto, bueno, en pacientes que sufren de abstinencia, perdón, de ansiedad patológica, donde tiene que estárseles administrando, tiene que haber todo un plan de dosificación y luego un plan de retiro y luego nuevamente la dosificación. Entonces, bueno, estas son algunas de las características de estos fármacos. Hablábamos de una sobredosificación que puede conducir hasta la muerte. Hay un fármaco que es el flumazenil, que es un antagonista de las benzodiazepinas en esos receptores. Se utiliza como tratamiento en intoxicación para evitar que las benzodiazepinas actúen sobre esos receptores. Son antagonistas competitivos. Si, por ejemplo, un paciente que ya ha sufrido de tolerancia y de dependencia y se le administra flumazenil,
pues puede sufrir el síndrome de abstinencia, porque se les está, aunque siga administrándoseles la benzodiazepina, si se les comienza a administrar flumazenil, va a antagonizar a los receptores y se va a presentar el síndrome de abstinencia. Entonces, bueno, este medicamento pues también tiene que hacerse así como supervisión y estar casi el paciente hospitalizado para que se controlen además ahora si es que el paciente ya tenía un uso continuo y de repente sufrió una intoxicación con la benzodiazepina. Y esto puede ocurrir porque después de este tratamiento prolongado, se genera la tolerancia y entonces puede ser que se requiera un ajuste de la dosis, pero en ese ajuste de la dosis puede haber una sobredosificación. Este fármaco tiene un tiempo de semivida muy corto, entonces tiene que estarse administrando de manera continua para que sí funcione como antagonista, porque se elimina más rápido que las benzodiazepinas. Pero bueno, además tiene como efecto adverso particular del flumazenil, que es un convulsivante. Se presentan los síntomas a lo mejor del síndrome de abstinencia, pero aunado al efecto particular del flumazenil, que es ser convulsivante. Entonces actúa sobre el mismo receptor, la misma subunidad del canal iónico que las benzodiazepinas, pero como antagonista. Sí. No sé si tengan, hasta aquí sería las benzodiazepinas, no sé si tengan alguna duda o comentario. Maestra. Sí. En caso de que se utilicen las benzodiazepinas en el tratamiento con los alcohólicos, para el síndrome de abstinencia, ¿no estaría también como que entrando en riesgo a que produzca adicción a estos medicamentos? Sí, pues siempre que se utilicen de manera descontrolada, sí. Aquí pues lo que se tiene que hacer es estar como bajo supervisión estrecha, muy estrecha. Y dar un tratamiento en el que pues sea por un tiempo mientras el paciente se acostumbra a no estar consumiendo alcohol, se le da el tratamiento con flumas y luego con la benzodiazepina, y sí puede suceder que se dé la dependencia y entonces tiene que controlarse e irse ahora gradualmente disminuyendo el consumo de la benzodiazepina.